Una de las cosas más difíciles al momento de empezar con un emprendimiento es pensar en cómo crear contenido interesante para la audiencia a la que se apunta. Conocer las ventajas y desventajas del servicio o producto que ofreces, cómo tu competencia se posiciona en las redes y cuál es la opinión de los usuarios es muy importante para pensar una estrategia de comunicación exitosa. Les traigo en este video el caso de Mariel, una docente de español para extranjeros que busca entender a su competencia y lo que los usuarios dicen en las redes sociales sobre el español y sus formas de aprenderlo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen sábado, espero que estén descansando. Esta semana es complicada para muchos y muchas de nosotros y nosotras porque estamos en semana de parcial, así que espero que estén tomando este día para descansar. Bueno, como dije en el principio, este va a ser un video sobre el caso de Mariel, que ella es docente de español para extranjeros. En su caso, por el tema de la pandemia, decidió hacerse un Instagram para poder darle clases de manera virtual a estudiantes que lo requirieran. Me contó que una de las dificultades que tiene es que no sabe muy bien cómo publicar y no tiene mucha idea de Instagram. Y algo que pude ver en su perfil es que tiene poquitos seguidores, todavía no tiene como una audiencia establecida. Entonces esas son cosas que están buenas pensarlas y trabajarlas de acá a futuro. En ese sentido pensaba, ¿cómo puedo yo ayudarla? Porque vengo explicando que el social listening se puede usar para empresas grandes y que incluso ustedes me han pedido que haga el análisis de marca, pero me parece que sería más interesante hacer análisis de marca de una marca que recién está empezando en realidad. El caso de Mariel es justamente ese, tiene poquitos seguidores, tiene muy poca audiencia, entonces mi idea es usar el social listening para ayudarla a pensar su estrategia de comunicación y también en comparación con marcas que son líderes en lo que se diría la enseñanza de español para extranjeros. Además de esto, decidí agregar la cuestión de qué es lo que piensa la gente sobre el aprender español. ¿Qué cosas dicen los usuarios en las redes sociales sobre el aprendizaje del español y sus formas de hacerlo? La verdad que a mí me interesa más que pensar en marcas grandes, que pensar en emprendimientos que ya tienen años de experiencia y que ya tienen un público establecido y una comunidad, en pensar en aquellas personas que recién están arrancando, emprendedores que les cuesta, emprendedores que tal vez necesitan una mano para lanzarse a crear contenido para la marca. Y también este video creo que va a servirle mucho a aquellas personas que son community managers, por ejemplo, porque esto que voy a hacer ahora, que voy a mostrar, con los datos que pude recaudar a partir del pedido de Mariel y a partir de algunas cosas que yo agregué, es que es el paso previo a lanzarse como una marca. Tranquilamente podría hacerlo un community manager, por ejemplo, y sería complementario tranquilamente a su trabajo, que es el de crear contenido, el de responder mensajes, etc. Bueno, con respecto al pedido de Mariel, cuando estuvimos hablando por teléfono, ella me comentó que hay como dos marcas o dos espacios en donde se capitaliza todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de español para extranjeros. El primero es Vamos Spanish y el otro es el CUI, el Centro Universitario de Idiomas, que depende de la UBA. Lo que yo agregué para monitorear es qué es lo que la gente habla en las redes sobre el español, sus formas de aprenderlo, qué consejos. Quería ver qué decía la gente sobre el español y sobre sus formas de aprenderlo, porque creo que eso va a complementar muchísimo qué es lo que Mariel podría agregar, tal vez de contenido, que sea de interés para la gente que quiera aprender español. Quiero decir que las menciones que recaudé, me tomó una semana más o menos, las menciones que recaudé de Vamos Spanish son 22, o sea, son poquísimas, por lo tanto son irrelevantes. Irrelevantes no porque no importe, digo que son irrelevantes en el conteo para hacer un análisis profundo. La conclusión que puedo sacar de esas 22 menciones es que la gente no habla de Vamos Spanish,
el único medio que habla de Vamos Spanish es el oficial, por lo tanto las publicaciones son mayormente de la empresa, son de cuentas oficiales, que en la herramienta aparecen como que son o personales o profesionales. Bueno, aparecen como las profesionales. Y que le falta muchísimo trabajo de comunicación. Entonces, no voy a hablar de Vamos Spanish porque me parece que en este caso no es relevante. Aunque Mariel me lo mencionó como una de las empresas que capitalizara el aprendizaje o la enseñanza en realidad del español, en las redes sociales no tiene presencia. La verdad que no tiene una buena estrategia de comunicación, por lo tanto la presencia en las redes sociales es poca y casi inexistente. Lo que me llamó la atención del QI, a diferencia de Vamos Spanish, es que sí pude recaudar menciones. Recaudé aproximadamente 200 menciones, un poco más de 200 menciones. Y una de las cosas que pude observar que me llamó la atención fue que además de que quien mencionara al QI fuera el propio QI a partir de sus redes oficiales, eran medios argentinos hablando del QI. A diferencia de Vamos Spanish, que eso no sucede. En el caso del QI, como el 100% de las menciones están relacionadas a medios oficiales, no podemos saber ni qué género ni de qué edad son las personas que lo hablan. ¿Por qué? Porque son los medios oficiales quienes hablan del QI. Es el mismo QI hablando del QI. Otro dato que respalda esto que les estoy diciendo, de que son las mismas compañías, las mismas empresas, las mismas marcas que están hablando de sí mismas y no hay una conversación en las redes sobre estos espacios, es el dato de que los influencers, o sea, las cuentas que más mencionan al QI, es el QI en sí mismo en primer lugar, y en segundo lugar es el medio oficial de la Facultad de Agronomía de la UBA, que básicamente el QI depende de esta facultad. Otro dato que sigue respaldando lo que les estoy diciendo con respecto a que el QI habla de sí mismo y ningún otro usuario en las redes lo hace, es que cuando vemos la nube de palabras aparece, por ejemplo, elegir los horarios, días y demás, que es básicamente el QI promocionándose a sí mismo. Entonces, para finalizar lo del QI, básicamente lo que vemos es que el QI se menciona a sí mismo. No podemos determinar el género ni la edad de las personas que lo mencionan porque las cuentas que mencionan el QI son cuentas oficiales, por lo tanto no se puede determinar el género ni la edad. Quiero agregar que cuando entré al Twitter oficial del QI no tiene interacciones. Ninguna de las publicaciones que tiene publicadas tienen interacciones. A lo sumo tendrán 3 retweets, pero no hay comentarios. Entonces fue para mí muy difícil rescatar una opinión de la gente porque la gente no habla del QI. Ahora sí la cosa cambia cuando hablamos de las personas que desean aprender español, por ejemplo. En primer lugar, recalcar que pude recaudar muchísimas más menciones que de Vamos Spanish y de el QI juntos. Entonces, eso quiere decir que la gente habla muchísimo más del querer aprender español que de estos dos espacios que los enseñan. Tomé la decisión, porque sabía que Mariel estaba ofertando su trabajo en inglés, tomé la decisión de recaudar menciones en español y en inglés. Y la herramienta distinguió que de todas las menciones que pude recaudar de la gente que está interesada en adquirir clases de español, o que hablaran de las maneras de aprender español, o los consejos que se daban para aprender español, 96% eran en español y solamente un 4% eran en inglés. Igual, cuidado, no quiere decir que todas las menciones en español fueran de personas hispanohablantes. Al contrario, destaqué al final, que después les muestro más llegado al final del video, que había personas que no eran hispanohablantes, que al contrario, que deseaban aprender español, pero que escribían ciertas cosas en español para, por ejemplo, pedir consejos o, por ejemplo, para decir que el idioma era muy difícil y tiraba la toalla. La enorme diferencia que hay con Vamos Spanish y con el QI es que el 100% de los usuarios de las cuentas que hablan de esto son personales. No hay ninguna compañía que haya registrado la herramienta que esté hablando de esto. Las personas que hablan sobre el aprender español
el 100% están entre los 24 y los 44 años. Del total, 66% son mujeres y 33% son varones. Cuando vemos qué redes sociales usan estos usuarios, en primer lugar, Twitter, segundo lugar, Reddit y tercer lugar, blogs. Acá aclaro una cosa, el recorte que hice fue en Argentina, digamos, porque claramente la situación del aprendizaje del español es diferente en los países de América Latina. Entonces, toda esta información la recaudé en cuentas que fueran de Argentina, no extranjeras, o que no estuvieran localizadas en otro lado. Podría agregar un montón más de cosas relacionadas a lo que la gente piensa sobre el aprender español, pero acá me noté 4 cosas que destaqué y lo destaqué con ejemplos, lo destaqué con menciones. La primera es que hay menciones que tienen que ver con chistes sobre lo difícil que es el español, tanto en español como en inglés. Otro tipo de menciones hace referencia a las maneras de aprender el idioma en comunidad o en solitario. Y en esa misma línea hay, por parte de los usuarios, propuestas sobre algunas apps, libros. En particular hablan de Duolingo como una de las mejores maneras de aprender español en este contexto de virtualidad. Puedo identificar 2 tipos de razones por las cuales las personas que no son hispanohablantes quieren aprender español. La primera es porque desean conocer el idioma porque quieren viajar al país, o sea, quieren viajar a un país en el que se hable el español. Y la segunda razón es que conocen a alguien, por lo tanto, necesitan aprender el idioma para comunicarse con esa persona, o simplemente no por necesidad de comunicación, sino para poder adentrarse un poco en la lógica de esa persona. Aunque el video es largo, solamente les quiero decir que esta es una pequeña muestra del informe que estoy elaborando para Mariel. La realidad es que cuando uno trabaja dentro del campo del análisis de mercado, usualmente las empresas piden hacer informes. En el informe va absolutamente todo lo que acabo de decir, pero un poco más detallado. Al final del informe voy a agregar algunos tips para Mariel, para que pueda incorporar, porque creo que es importante que esta información se use justamente para aumentar su presencia en Instagram y poder lograr su objetivo, que es conseguir estudiantes para darles clases. Bueno, les agradezco mucho por quedarse hasta el final del video. También quiero comentarles que este tipo de cosas yo las hago de manera freelance, o sea que si hay algún emprendedor que quiera contactarme para hacerlo, es exactamente esta forma en la que yo trabajo. Hago un análisis a partir del uso de herramientas de social listening y después la elaboración de un informe. Bueno, espero que les haya servido, que estén descansando por los parciales y les deseo un buen fin de semana.